No sé cómo te las apañas para descifrar todo esto, comentó Nora, mirando las distorsionadas franjas de colores. Ahora voy a añadir las polarizaciones. El rayo que emite el radar se polariza horizontal o verticalmente. A veces envías una onda polarizada en un sentido y regresa polarizada en el otro. Eso suele ocurrir cuando el rayo se topa con un montón de troncos de árbol verticales. Nora observó atentamente la pantalla mientras aparecía un nuevo color. El programa estaba tardando más tiempo en pintar la imagen en el monitor. Todo parecía indicar que el problema informático estaba haciéndose cada vez más complejo. Parece un deconing, comentó Nora. ¿Un qué? Nora gesticuló con la mano y repuso. Déjalo, no importa. Holroyd volvió la cabeza de nuevo hacia la pantalla. Lo que tenemos es una especie de fotomontaje del suelo, desde la superficie hasta unos cuantos metros y medio de profundidad. Ahora se trata de suprimir algunas de las longitudes de onda y multiplicar otras. Aquí entra en juego la verdadera maestría artística. Nora percibió un atisbo de orgullo en su voz. Holroyd empezó a teclear de nuevo, esta vez con mayor rapidez. Nora siguió observando el monitor mientras surgía una nueva pantalla y las líneas de códigos informáticos se agolpaban unas sobre otras cada vez que se añadían y se suprimían nuevas rutinas. De repente, la inmensidad de aquel remoto desierto se cubrió de una telaraña finísima de caminos. «¡Dios mío!», exclamó Nora. «Ahí están. No tenía idea de que los Anasazi...» «Espera un momento», la interrumpió Holroyd. «Esas son carreteras modernas». «Pero se supone que en esta zona no hay ninguna carretera». Holroyd negó con la cabeza y dijo: «Probablemente algunas de ellas no sean más que senderos de caballos salvajes, caminos de las manadas de ciervos, coyotes, pumas, puede que incluso sendas para vehículos 4x4. En los años 50 se llevaron a cabo varias prospecciones en busca de uranio por esta zona. No podrías ver la mayoría de estos caminos si aún estando en el mismo terreno». Nora se inclinó en la silla. «Y con todos esos caminos, ¿cómo vamos a encontrar el de los Anasazi?». En el rostro de Holroyd se dibujó una mueca de simpatía. «Ten paciencia. Cuanto más antigua es la ruta, más profunda suele estar. Los caminos muy antiguos también suelen extenderse por la erosión y el viento. Los guijarros que encontraron los antiguos viajeros se han pulido con el tiempo, mientras que los caminos más modernos están plagados de piedrecillas afiladas. Los guijarros más afilados se reflejan en el radar con mayor intensidad que los pulidos», añadió Holroyd, sin dejar de teclear. «Nadie sabe por qué, pero a veces ocurren cosas muy espectaculares si multiplicas los valores de dos longitudes de onda distintas, si divides la una por la otra o elevas al cubo una y haces la raíz cuadrada de otra y le restas el coseno de la edad de tu madre». «Eso no suena muy científico», señaló Nora. Holroyd sonrió. «No, pero es mi parte favorita. Cuando unos datos están enterrados a tanta profundidad como en este caso, hace falta mucha intuición y creatividad para sacarlos a la luz». Trabajaba con pertinaz determinación. Cada pocos minutos la imagen se transformaba, unas veces radicalmente y otras tan solo de manera sutil. Nora le hizo una pregunta, pero Holroyd se limitó a fruncir el ceño y negar con la cabeza. A veces las rutas desaparecían a la vez y Holroyd soltaba algún que otro exabrupto, escribía una ráfaga de órdenes informáticas y los caminos regresaban a la pantalla. El tiempo pasaba muy despacio y la frustración de Holroyd iba incrementándose por momentos. Unas gotas de sudor coloraban sus cejas y sus manos se desplazaban a toda velocidad por las teclas, golpeándolas cada vez con mayor ímpetu. A Nora empezó a dolerle la espalda y trató de acomodarse en aquella silla barata. Finalmente Holroyd se echó hacia atrás, soltando un taco entre dientes. «He intentado todos los métodos, todos los trucos, pero los datos no salen».
¿Qué quieres decir con eso? Que o bien aparecen 1 millón de caminos o no aparece ninguno. Se levantó y se dirigió al frigorífico. ¿Quieres una cerveza? Sí. Nora consultó el reloj. Ya eran las 7 de la tarde, pero en el piso seguía haciendo un calor insoportable. Holroyd volvió a tomar asiento, le pasó a Nora la cerveza y apoyó una pierna encima de la mesa del ordenador. Un tobillo huesudo asomó por el bajo del pantalón, pálido y lampiño. ¿Tienen alguna característica especial las rutas de los Anasazi? ¿Algo que pueda diferenciarlas de todos esos caminos de animales y carreteras modernas? Con aire pensativo, Nora guardó silencio unos instantes y luego negó con la cabeza. ¿Para qué las utilizaban? Bueno, en realidad no eran carreteras ni rutas ni nada así. Holroyd quitó la pierna de encima de la mesa y se incorporó en su asiento. ¿Qué dices? ¿Quieres explicarme eso? Siguen siendo un gran misterio arqueológico. Los Anasazi no conocían la invención de la rueda ni tenían bestias de carga, de modo que las carreteras no les servían para nada. ¿Para qué se tomaron la molestia de construirlas? Eso es algo que siempre ha desconcertado a los arqueólogos. Sigue, le instó Holroyd. Cada vez que los arqueólogos no entienden algo, suelen escurrir el bulto relacionado con todo con propósitos religiosos. Eso es lo que dicen de las rutas Anasazi. Creen que pudieron ser caminos espirituales en lugar de carreteras por las cuales viajasen seres humanos, caminos para guiar a los espíritus de los muertos de vuelta a las tinieblas. ¿Qué aspecto tienen esos caminos? Holroyd bebió un trago de cerveza. No tiene nada de particular, respondió Nora. De hecho, es casi imposible verlos desde el suelo. Holroyd la miró con gesto expectante. ¿Cómo los construyeron? Las carreteras medían exactamente 9 metros de ancho y estaban recubiertas de adobe. Al parecer, en el Gran Camino del Norte, rompieron deliberadamente vasijas sobre la superficie para consagrarlo. En diversos puntos los caminos estaban plagados de una especie de hornacinas llamadas herraduras, pero no tenemos idea de... Espera un momento, la interrumpió Holroyd. Has dicho que estaban asfaltados con adobe. ¿Qué es el adobe exactamente? Básicamente barro. ¿Traído de otros lugares? No, por regla general solía ser la tierra de los alrededores mezclada con agua moldeada y solidificada. Vaya, qué lástima. De repente la voz de Holroyd perdió todo su entusiasmo. Y no hay mucho más que decir. Cuando abandonaron definitivamente el Gran Camino del Norte hacia el año 1250, todo indica que lo clausuraron mediante una ceremonia ritual. Los Anasazi amontonaron pilas de maleza en el camino y les prendieron fuego. También quemaron las hornacinas de la carretera y varias estructuras de gran tamaño, de entre las cuales desenterré una hace varios años, llamada el Chacal Calcinado. Al parecer se trataba de una especie de faro o artefacto para emitir señales. ¿Sabe Dios para qué lo utilizaban? Holroyd se inclinó hacia la pantalla e inquirió. ¿Dices que quemaron maleza en ese camino? Bueno, que se sepa en el Gran Camino del Norte. Nadie ha estudiado en profundidad las demás carreteras. ¿Cuántos arbustos quemaron? Muchos, contestó Nora. Encontramos fragmentos enormes de carbón vegetal. Holroyd dejó la cerveza encima de la mesa con un golpe seco, hizo girar su silla y empezó a porrear las teclas de nuevo. El carbón deja una estela muy característica en el radar. Hasta las cantidades más ínfimas lo absorben. Su reflejo es casi inexistente. La imagen de la pantalla empezó a transformarse. Así que lo vamos a buscar, murmuró. Es justo lo contrario de lo que he estado buscando hasta ahora. En lugar de localizar un reflejo en particular, vamos a buscar una sombra, un agujero lineal en los datos. Pulsó una tecla final. Nora observó el monitor mientras la imagen desaparecía. Luego, cuando una nueva imagen empezó a inundar la pantalla con exasperante lentitud, vio perfilarse en el paisaje una larga línea negra, débil y sinuosa, rota por numerosas partes, pero inconfundible pese a todo.
Ahí la tienes, dijo Holroyd con parsimonia, echándose hacia atrás en la silla y mirando a Nora con la cara radiante por el triunfo. ¿Esa es mi ruta a Quivira?, le preguntó Nora con voz trémula. No, esa es nuestra ruta a Quivira, de los dos, no lo olvides. 8. Nora trató de abrirse paso entre el tráfico de primera hora de la tarde, luchando por impedir que el asfalto de la autopista que se extendía ante ella se desdibujase en borrosas imágenes paralelas. Estaba completamente exhausta, más que en cualquier otro momento de su vida desde las maratonianas sesiones de estudio en la facultad. A pesar de que Holroyd le había ofrecido su apartamento para que pasara allí la noche, ella había optado por conducir de un tirón hasta Santa Fe y el instituto. Había llegado poco después de las 10 de la mañana y el día le había resultado muy largo mientras, agotada y distraída, trataba de acabar con los asuntos pendientes del final del trimestre. Una y otra vez, su cabeza regresaba a Quivira y a cuál iba a ser su siguiente paso. Presentía que era inútil tratar de hablar con Blakewood de nuevo, pese a aquel sorprendente descubrimiento, puesto que no había demasiadas posibilidades de que el presidente del instituto cambiase de opinión. Se había cruzado con él en un pasillo poco después del mediodía y la había saludado con aire decididamente glacial. Aminoró la velocidad y redujo la marcha al entrar en Verdestates, la urbanización donde vivía. La tarde había terminado con una nota inesperada, una llamada del despacho de Ernest Goddard, en que solicitaba reunirse con ella a la mañana siguiente. Nora nunca había llegado a hablar personalmente con el presidente del Consejo de Administración del Instituto, y no se le ocurría ninguna razón, o al menos ninguna buena, desde luego, que explicase por qué querría verla. Se había ausentado del instituto durante 2 días sin previo aviso y no había realizado ningún progreso con la cerámica de Río Puerco. Tal vez Blakewood le había hablado de la problemática profesora adjunta y el presidente estaba molesto con respecto a su rendimiento. Nora encendió las luces del coche al avanzar por la sinuosa carretera. Puede que Verdestates fuese una urbanización, pero era antigua y carecía de las ridículas pretensiones estilo Santa Fe de las nuevas agrupaciones de casas unifamiliares. Había pasado el tiempo suficiente para que creciesen numerosas clases de árboles frutales y abetos que atenuaban las afiladas aristas de los edificios. Una apacible calidez empezó a envolver sus cansados miembros mientras realizaba maniobras para aparcar el vehículo. Se tomaría media hora para relajarse y luego se prepararía una cena ligera, se ducharía y se metería en la cama. Uno de sus métodos de relajación favoritos consistía en cuidar de las lengüetas de su oboe. A la mayoría de la gente la fabricación de lengüetas se le antojaba una tarea insoportable y tediosa, pero a ella le encantaba y disfrutaba muchísimo con el reto. Después de retirar la llave del contacto, cogió los portafolios y las bolsas y echó a andar a través del asfalto hacia su puerta. Ya estaba preparando mentalmente las herramientas que iba a necesitar: una lupa de joyero, un trozo de caña de buena calidad, hilo de seda y láminas de escamas de pescado para tapar las filtraciones. El señor Rohem, su profesor de oboe de la época del instituto, afirmaba que hacer lengüetas dobles era como preparar moscas artificiales para la pesca con caña, un arte y una ciencia en los que habían 1000 cosas que podían salir mal y en los que nunca se realizaban los ajustes necesarios. Nora abrió la puerta principal y entró en el interior de la casa. Tras dejar sus cosas en el suelo, se apoyó contra la puerta y cerró los ojos con gesto cansino, demasiado agotada para encender las luces. Oyó el zumbido sordo del frigorífico y a un perro emitiendo ladridos histéricos a lo lejos. El lugar despedía un olor que no le resultaba familiar. ¡Qué raro!, pensó. Es curioso lo extrañas que pueden volverse las cosas en apenas un par de días. Faltaba algo: el golpeteo familiar de las uñas sobre el suelo de linóleo y el cariñoso hocico que le acariciaba los tobillos cada vez que entraba por la puerta.
Tras respirar hondo, se apartó de la entrada y apretó el interruptor de la luz. No veía a Tarver, su Basset de 10 años, por ninguna parte. —Tarver —lo llamó. Se le ocurrió salir a la calle a buscarlo, pero cambió de idea enseguida, pues Tarver era el animal más doméstico del mundo, para quien el aire libre era algo que había que evitar a toda costa. —¿Tarver? Volvió a llamarlo. Al dejar el bolso en la mesa del comedor, se fijó en una nota que había encima de ella. —Nora, llámame, por favor. Skip. Después de leerla, esbozó una sonrisa irónica. Seguro que necesita dinero, se dijo. Skip no solía emplear las palabras por favor en una frase. Aquello explicaba la ausencia de Tarver. Le había pedido a Skip que diese de comer al perro mientras ella se encontraba en California, y estaba segura de que se lo había llevado a su piso para ahorrarse tiempo. De camino a su habitación empezó a quitarse los zapatos, pero se detuvo cuando vio un montón de polvo desparramado por el suelo. «Esta casa está hecha un asco. Tengo que limpiarla», pensó mientras se dirigía a las escaleras. Una vez en el cuarto de baño, se quitó la blusa, se lavó la cara y las manos, se humedeció el pelo y luego se puso la sudadera especial para hacer lengüetas, su favorita, un harapo viejo de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Al entrar en el dormitorio, se detuvo un momento para echar un vistazo alrededor. Le habían bastado unos minutos para juzgar el apartamento de Holroyd, un tanto excéntrico por la ausencia de muebles y su falta de personalidad. Sin embargo, su propia casa no era tan diferente de la del científico. Lo cierto es que nunca había tenido demasiado tiempo para pensar en la decoración. Si los muebles eran los espejos del alma, ¿qué decían de ella aquellas habitaciones desordenadas? Sin duda se trataba de una mujer que estaba demasiado ocupada arrastrándose por ruinas como para arreglar y adecentar su propia casa. Casi todo cuanto tenía había pertenecido a sus padres. Skip se había negado a quedarse con nada excepto la colección de libros de su padre y su vieja pistola. Sonriendo y meneando la cabeza, extendió el brazo con gesto mecánico en busca del cepillo que había encima del tocador. No estaba en su sitio. Se quedó inmóvil, con la mano extendida y el gesto perplejo. Siempre dejaba el cepillo en el mismo lugar, pues la arqueóloga que había en su interior insistía en guardar sus posesiones in situ. La melena húmeda empezó a provocarle escalofríos en la nuca mientras repasaba mentalmente los movimientos que había realizado 3 mañanas antes. Se había lavado el pelo como de costumbre, se había vestido como de costumbre, se había peinado como de costumbre y había dejado el cepillo en su sitio como de costumbre. Sin embargo, ahora no estaba allí. Nora observó el extraño e inexplicable hueco entre el peine y la caja de pañuelos de papel. Skip se va a enterar, se dijo, con una mezcla de alivio e irritación. El cuarto de baño de su hermano era una masa sólida de moho y le gustaba ducharse en él de aquella cada vez que iba a su casa cuando Nora estaba fuera de la ciudad. Seguramente lo había dejado en cualquier parte y... De pronto, desechó la idea e inspiró hondo. Algo en su interior le decía que aquello no había tenido nada que ver con Skip. El olor extraño, el polvo en el pasillo, la sensación de que estaba ocurriendo algo raro. Empezó a recorrer la estancia en busca de cualquier otra cosa que también pudiese haber desaparecido, pero todo lo demás parecía seguir en su sitio. Entonces oyó el débil sonido de unos arañazos en la puerta procedentes del exterior. Se asomó para echar un vistazo, pero las ventanas oscuras solo reflejaban el interior. Apagó las luces de un rápido manotazo. Fuera hacía una noche despejada y sin luna, y las estrellas del desierto se esparcían como diamantes por la oscuridad aterciopelada que se extendía más allá de su ventana. Volvió a oír los arañazos, esta vez con mayor intensidad. Aliviada, cayó en la cuenta de que debía de ser Tarver, que estaba esperando para entrar por la puerta trasera. Por si fuera poco, Skip se las había apañado para dejar el perro fuera. Meneando la cabeza con resignación, Nora bajó por las escaleras y atravesó la cocina. Giró el pestillo de la puerta, la abrió de par en par y se arrodilló, anticipándose a las caricias con el hocico del animal.
pero Tarver no apareció. Un nuevo cúmulo de polvo se arremolinó sobre el escalón de cemento y brilló intensamente, cuando los faros de un coche se aproximaron por el callejón trasero y lo iluminaron. El haz de luz de los faros barrió el césped, recorrió una hilera de pinos y resaltó la silueta de una figura gigantesca, peluda y negra, que estaba dando saltos para ir a refugiarse bajo el manto de la oscuridad. Al observar aquel movimiento, Nora recordó haberlo presenciado antes, apenas unas noches atrás, cuando la misma forma había corrido junto a su camioneta a una velocidad pavorosamente anormal. Horrorizada, volvió a meterse en la cocina, con la cara ardiente y jadeando. Por fin el momento de parálisis pasó. Embargada por una súbita furia, agarró una pesada linterna que había encima del mármol de la cocina y se encaminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, cuando la linterna no reveló nada más que la quietud de la noche desértica. «¡Dejadme en paz de una puta vez!», gritó en la oscuridad. No había ninguna figura negra, ni huellas en la tierra húmeda junto a la puerta, sino solo el susurro perdido del viento, los enloquecidos ladridos lejanos de un perro y el castañeo de la linterna en su mano temblorosa. 9. Nora se detuvo frente a una puerta de roble que estaba cerrada y exhibía un cartel que rezaba: Presidente del Consejo de Administración, Instituto Arqueológico de Santa Fe. Aferrándose con más fuerza al portafolios, que ahora lo acompañaba a todas partes, miró con cautela a ambos lados del pasillo. No estaba segura de si los nervios que se sentían tenían que ver con lo sucedido la noche anterior o con la inminente reunión con el presidente del Consejo. ¿Cabía acaso la posibilidad de que le hubiesen llegado rumores de sus tejemanejes en el laboratorio? No, era imposible, pero quizá aquella conversación supusiese un despido de todas formas. ¿Por qué otra razón iba a querer Ernest Goddard entrevistarse con ella? Le dolía la cabeza por la falta de sueño. Lo único que sabía acerca del presidente era cuánto había leído sobre su persona, además de haber visto ocasionalmente su fotografía en los periódicos y de haberle visto pasar por el campus, con su porte distinguido en ocasiones más raras todavía. Puede que el doctor Blakewood hubiese sido el impulsor y el capataz del proyecto del instituto, pero Nora sabía que Goddard ostentaba el verdadero poder fático y era quien manejaba el dinero detrás del trono de Blakewood. Además, a diferencia de este, poseía un don casi sobrenatural para relacionarse con la prensa y conseguía que colocaran el ocasional artículo elogioso y brillante justo en los medios adecuados. Habían llegado hasta los oídos de Nora numerosas historias sobre la ingente riqueza de aquel hombre, desde que había heredado una fortuna procedente de los pozos de petróleo hasta que había descubierto un submarino cargado de oro nazi, ninguna de las cuales parecía demasiado verosímil. La mujer respiró hondo varias veces y asió el pomo de la puerta con firmeza. Al fin y al cabo, puede que un despido fuese lo mejor dadas las circunstancias. De ese modo podría lanzarse a la búsqueda de Kibira sin cortapisas de ningún tipo. El instituto, bajo la forma del doctor Blakewood, ya había emitido su veredicto acerca de su proyecto de expedición. Holroyd le había provisto de la munición que necesitaba para llevar su idea a otra parte. Si el instituto no estaba interesado, sabía que encontraría otra institución que sí lo estuviese. Una secretaria menuda y nerviosa la condujo a través del área de recepción hasta el despacho interior. La frialdad y el aire espartano de la habitación conferían al lugar el aspecto de una iglesia, con paredes de adobe encaladas y el suelo embaldosado con azulejos mexicanos.
En el lugar del imponente escritorio que Nora esperaba encontrar, había una enorme mesa de trabajo de madera con numerosas marcas provocadas por el uso y el desgaste. Miró alrededor con gesto sorprendido. Era todo lo contrario del despacho del doctor Blaywood, salvo por una hilera de vasijas que había sobre la mesa de trabajo, alineadas como si alguien les hubiese ordenado la posición de firmes. La habitación carecía de cualquier otro motivo ornamental. De pie, tras la mesa de trabajo, estaba Ernest Goddard, cuya melena de cabello blanco le enmarcaba la cara, adusta y delgada. Una barba cenicienta nacía bajo unos pibos azules y el hombre sostenía un lápiz en la mano. Un pañuelo arrugado de algodón sobresalía del bolsillo de su chaqueta. De cuerpo enjuto, su aspecto era frágil y el traje gris le sobraba por todas partes en aquella figura esquelética. Nora había pensado que aquel hombre estaba enfermo de no haber sido por el brillo, la transparencia y la llama que resplandecían en su mirada. «Doctora Kelly», la saludó dejando el lápiz y rodeando la mesa para ir a estrecharle la mano. «Me alegro mucho de conocerla por fin». Su voz baja y seca era muy poco corriente, apenas un poco más audible que un susurro, y a pesar de ello estaba cargada de una autoridad imponente. «Por favor, llámeme Nora», contestó no sin cierto recelo. Aquella calurosa bienvenida era lo último que esperaba de aquel encuentro. «De acuerdo, creo que así lo haré». Goddard dejó de hablar un momento para sacar el pañuelo y toser, tapándose la boca con él, en un ademán casi femenino. «Tenga la bondad de sentarse. Pero antes eche un vistazo a estas vasijas de cerámica, ¿quiere?». Volvió a guardar el pañuelo en el bolsillo. Nora se acercó a la mesa. Contó una docena de cuencos pintados, todos ellos muestras únicas de la antigua técnica alfarera del Valle de Mimbres en Nuevo México. 3 de ellos eran geometría pura con ritmos vibrantes y otros 2 contenían dibujos abstractos de insectos, una chinche hedionda y un grillo. Los demás estaban recubiertos de figuras antropomorfas, formas humanas geométricas y asombrosamente precisas. Cada vasija tenía un agujero perfecto en la parte de abajo. «Son magníficas», dijo Nora. Cuando Goddard se disponía a decir algo, volvió la cabeza para toser. Luego se oyó el sonido de un timbre en la mesa de trabajo. «Doctor Goddard, la señora Hainesbow desea verle». «Hágala pasar», dijo Goddard. Sorprendida, Nora le miró e inquirió. «¿Quiere que...? ¿Usted quédese donde está?». La interrumpió Goddard señalando la silla. «Solo tardaré un minuto». La puerta se abrió y una mujer de unos 70 años entró majestuosamente en la habitación. Nora reconoció al instante de qué clase de mujer se trataba, la típica matrona de la alta sociedad de Santa Fe. Rica, delgada, bronceada, sin apenas maquillaje, en estupenda forma física, con un exquisito pero infravalorado collar navajo de flores de calabaza sobre una blusa de seda a conjunto con una falda larga de velvetón. «Ernest, qué delicia verte», exclamó. «Yo también me alegro mucho de verte, Lily», aseguró Goddard, y señaló hacia Nora con una mano moteada. «Te presento a la doctora Nora Kelly, profesora adjunta del instituto». La mujer miró a Nora y luego dirigió la vista a la mesa de madera. «Muy bien. Estas son las vasijas de que te hablé». Goddard hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. «Mi tasador asegura que tienen un valor de $1.500. Son piezas únicas y están en perfectas condiciones. Harry las coleccionaba, pero eso ya lo sabes. Quería que a su muerte se las quedase el instituto». «Son muy bonitas». «Y que lo digas», lo interrumpió la mujer mesándose el pelo impecable. «Y ahora hablemos de la exposición. Por supuesto comprendo que el instituto no dispone de ningún museo abierto al público ni nada parecido, pero a la vista del valor de las vasijas, supongo que querréis construir algo especial, quizá en el edificio administrativo. He hablado con Simmons, mi arquitecto, y ha estado preparando unos planos para una instalación a la que hemos bautizado con el nombre de Fundación Hesbog. Lily,
El bisbeo de Godard adquirió un teje de autoridad muy sutil. Como pensaba decirte, agradecemos de todo corazón este legado de tu difunto marido, pero me temo que no podemos aceptarlo. Se produjo un silencio cargado de tensión. —¿Perdón? ¿Qué dices? —preguntó la señora Heringbottom con voz repentinamente glacial. Godard extrajo de nuevo su pañuelo. —Estos cuencos proceden de nichos mortuorios. No podemos aceptarlos. —¿Qué quieres decir con que eso de que proceden de nichos mortuorios? ¿Te refieres a unas tumbas? Harry compró las vasijas a unos marchantes de confianza. ¿Es que no recibiste los papeles que te envié con ellas? Ahí no dice nada de ningunas tumbas. Los papeles son del todo irrelevantes. La política del centro nos prohíbe aceptar objetos mortuorios. Además, añadió Godard con más delicadeza, estas son muy bonitas, es cierto, y nos sentimos muy honrados por tan amable gesto, pero tenemos mejores muestras en la colección. —¿Mejores muestras? —se preguntó Nora. Jamás había visto cuencos de mimbre más bellos, ni siquiera en la Smithsonian. Sin embargo, la señora Henshaw todavía estaba asimilando lo que consideraba el insulto más abyecto. —¡Objetos mortuorios! ¿Cómo te atreves a insinuar que fueron saqueados? Godard tomó una vasija entre sus manos y sacó un dedo por el agujero de la parte inferior. —Alguien ha matado a este cuenco. ¿Que lo han matado? Sí, cuando los mimbres enterraban un cuenco con sus difuntos, realizaban un orificio en la parte de abajo para liberar al espíritu del cuenco para que pudiese ir a encontrarse con los muertos en el mundo de las tinieblas. Los arqueólogos lo llaman matar el cuenco. Volvió a colocar el cuenco encima de la mesa. Alguien mató todos estos cuencos, así que salta a la vista que procedían de varias tumbas. No importa lo que digan esos documentos. ¿Insinúas que vas a rechazar un regalo valorado en $500,000 como si tal cosa? —exclamó la mujer. —Me temo que sí. Haré que los embalen con mucho cuidado y te los devuelvan. Tosió en el pañuelo. —Lo lamento muchísimo, Lily. —De eso estoy segura. La mujer giró sobre sus talones y salió del despacho bruscamente, dejando una estela de perfume carísimo tras de sí. En el silencio que siguió a su marcha, Godard se apoyó en el borde de la mesa con expresión taciturna. —¿Conoce usted la cerámica de mimbres? —le preguntó a Nora. —Sí —contestó ella, incapaz de creer que el doctor hubiese rechazado aquel regalo. —¿Y qué opina de esto? —Que otras instituciones tienen vasijas de mimbres procedentes de monumentos funerarios en sus colecciones. —Pero nosotros no somos las otras instituciones, ¿me comprende? —repuso Godard con su voz sibilante. Estos cuencos fueron enterrados por personas que respetaban a sus muertos y tenemos la obligación de perpetuar ese respeto. Dudo mucho que la señora Heringbottom le pareciese bien que anduviésemos registrando el sepulcro de su amantísimo Harry. Se acomodó en una silla que había tras la mesa. Nora, el otro día recibí la visita del doctor Blakewood. La mujer se puso tensa. Efectivamente, había llegado el momento de confirmar sus sospechas. Me mencionó que iba un tanto atrasada en sus proyectos y que creía que no saldría bien parada de la revisión de su plaza como titular del departamento. ¿Quiere decirme algo con respecto al asunto? No hay nada que decir, respondió Nora. Presentaré mi dimisión cuando sea necesario.